Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. Es el cierre las últimas palabras de clausura de todo el Evangelio que escribió Mateo. Dice el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, esto es a Jesús entre paréntesis, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu santa palabra. En días peligrosos en los que estamos viviendo, Señor, esta comisión que tú dejas se hace de la mayor urgencia. Así que ayúdanos en este aspecto de la consagración a tomar nota de lo que tú eres y lo que necesita escuchar el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el llamado a la consagración, estamos en este año hablando de eso, y la semana pasada empezamos a hablar de una alegoría, digamos, ¿no? Estoy usando los faros, que se utilizan en zonas costeras para poder ayudar a los navegantes que encuentren en el lugar donde puedan reposar. Así que el faro siempre cumple la misma función. No tiene varias, sino que se concentra en una específica. En medio de la noche, de las dificultades, las tinieblas, cuando el mar es incierto, cuando no se sabe por dónde vamos a ir o hacia dónde vamos, y las corrientes son fuertes y empujan la nave en una dirección también incierta o quizás peligrosa, la luz del faro nos guía a todos los navegantes para hacerlo con seguridad y poder llegar al fin a esos buenos puertos donde podemos descansar y podemos respirar. El faro no emite una luz cualquiera, es una luz clara, nítida, que parte las tinieblas, una luz autorizada, se puede decir en un sentido, que está colocada en un punto estratégico y tiene la potestad de marcar el rumbo a todos aquellos que se lanzan en las aventuras marítimas. Bueno, de la misma manera la Iglesia de Jesucristo, y déjenme decirles, cada uno de nosotros cumplimos una misión semejante, porque en medio de este mar agitado que es el mundo donde nosotros estamos viviendo y donde los vaivenes de una sociedad violenta, hostil y entenebrecida, donde hay peligros y hay muchas luces que confunden en la actualidad a las personas, y es por eso que no tienen un rumbo claro y definido en las tomas de decisiones y en el discernimiento actual. El faro es el que nos da un poco más de seguridad, de orientación clara. Y en este caso me quiero enfocar a un faro, al segundo faro que vamos a encender, que es la autoridad soberana, que nos recuerda a todos nosotros en un sentido
que no estamos navegando según la luz del mundo, la luz falsa con la cual alumbra el mundo, sino la luz que emite nuestro Señor Jesucristo. No según las voces del populismo o incluso de nuestras propias opiniones, porque a veces levantamos la voz para que el mundo nos escuche a nosotros, sino según la palabra de nuestro Señor, la autoridad absoluta del gran comisionador que es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y subrayo esa última declaración, nuestro Cristo vivo, nuestro Cristo resucitado. Usualmente cuando nosotros analizamos este pasaje, inclusive ustedes pueden ir al internet y buscar algunas predicaciones, y el enfoque que se le da a esto que relata Mateo acá es la gran comisión. Incluso, no sé, en la mayoría de las Biblias aparece un subtítulo que dice la gran comisión. ¿Lo vieron esos? Entonces, lo que estamos es enfocándonos en la salida de los discípulos, de los creyentes o de la iglesia a este mundo oscuro y tempestuoso para poder llevar el mensaje que, como dice el Señor, es enseñando las cosas que Él nos ha mandado. Y está bien, está bien. El problema a veces es que la tendencia actual es enfocarnos en las personas y en la misión perder de vista a Cristo. Lo que yo quiero en esta mañana es que miremos este pasaje de Mateo, pero que dirijamos la atención al gran comisionador, no la gran comisión. Porque comisión sin comisionador es confusión. Y una de las cosas que notamos hoy es que nos enfocamos en la comisión, es decir, el de hacer discípulos, pero perdemos de vista la centralidad fundamental de Cristo Jesús, que es el que comisiona a la iglesia y que nos comisiona a todos nosotros. A fin de cuentas, estos hombres que van a salir, según el contexto de Mateo, salían porque Cristo los había enviado. Así que el enfoque está en aquel que envía, no en los que son enviados. Por eso, en esta ocasión, quiero cambiar la óptica. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y mirar no tanto la gran comisión, que la vamos a ver porque es central, pero no perdiendo de vista al gran comisionador. Y por lo pronto tenemos que, en cuanto a Jesucristo, que es el que nos comisiona, tenemos algunos detalles que desbordan de allí. Número uno, notamos que Cristo, en este caso, es un Cristo adorado. Ahí en el verso 16 se nos dice que los discípulos van al monte donde Jesús les ordenó, pero entonces en el verso 17 noten que dice que cuando vieron a Jesús, lo adoraron. No simplemente lo vieron y se quedaron estupefactos, pero despertó en ellos un sentido de honor, de honra que se le debía al Señor Jesucristo. Y acá quiero que tomen nota la pregunta, ¿a quién están ellos adorando? No están adorando a Cristo, sino que están adorando al Cristo resucitado, al Cristo vivo, no simplemente a Cristo, porque está hablando del Cristo siempre presente. Al final, en el verso 20, está diciendo, estoy con vosotros todos los días. Así que no se habla de un Cristo que pasó, de un suceso, como el caso de la cruz, un Cristo que algunos ven como derrotado en aquel lugar, un símbolo de lucha, de convicción, de tenacidad, un Cristo que se convirtió en un recuerdo de ayer, o quizás una bandera ideológica que utilizamos nosotros como inspiración para seguir adelante. En nuestro continente tenemos personajes, algunos nefastos, honestamente, en mi más humilde opinión, que utilizamos como símbolos de inspiración, el Che Guevara, algunos a lo mejor les gusta este señor, un paisano mío que a mi juicio ha dejado mucho que desear, aunque es muy adulado, ¿no es cierto?, y en un sentido entronizado por mucha gente en nuestro continente. En fin, o tenemos un Simón Bolívar, que ciertamente tiene la pauta positiva, o un San Martín, o tenemos en los Estados Unidos a un Kennedy, y en fin, personajes que descollan
y que en un sentido hoy los utilizamos como símbolos de lucha y cosas por el estilo, pero ya pasaron. En este caso no estamos hablando de un ser que pasó y es una inspiración ideológica nada más, sino que están postrados ante un Cristo que está vivo. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? La muerte fue derrotada por el Señor Jesucristo y la evidencia que fue derrotada es su bendita resurrección. Es ante ese Cristo que se postraron estas personas a adorarle. Así que acá tenemos que tener en cuenta, pienso yo, en el ámbito de la misión, que antes de salir o antes de hacer misión precede la adoración de todos nosotros a ese Cristo resucitado. ¿Lo adoras a Jesús? Usualmente cuando preguntamos esto, la gente, sin duda, los que son cristianos van a decir amén. Pero ¿entendemos qué es adorar? ¿Realmente la gente hoy adora? A ver, acabamos de cantar, ¿no es cierto?, estas hermosas alabanzas, pero lo estamos haciendo ¿con qué intención? ¿Qué nos mueve a hacer esto? ¿Es parte de la liturgia dominical? ¿Estamos diciendo cosas simplemente porque aparece la letra en la pantalla? ¿O es simplemente el acto real de adoración que vindica la naturaleza de Cristo? Solamente Dios es adorado en las Escrituras. No se puede adorar ninguna otra cosa que no sea Dios. Cuando vemos a estos hombres postrándose allí a adorar al Señor, están vindicando su divinidad. Él es Dios que debe ser adorado. ¿Lo comprendieron? Ahora, la adoración implica que tú vas a entregar y vas a postrar todo lo que eres, todo lo que tienes, toda tu vida por completo, en honor y honra a ese Cristo resucitado. Yo a veces me pregunto, ¿la iglesia contemporánea adora realmente a Cristo? Y cuando digo esto es, ¿se postra de verdad? ¿Se somete realmente y le da honor a Cristo o buscamos los honores humanos? ¿Es Cristo el que es adorado o es la iglesia la que recibe la honra? ¿O son los que van en misión los que reciben la honra? Por eso deliberadamente saqué el enfoque de la gran comisión y lo dirijo entonces por un momento al gran comisionador, que es ese Cristo resucitado. ¿Y por qué es importante esto que estoy subrayando acá? Bueno, porque no importa que nosotros tengamos el reconocimiento de la misión si no reconocemos primero la naturaleza del que nos da la misión, que es la persona del Señor Jesucristo. No se trata de decir amén, simplemente que estamos tan acostumbrados hoy a amén en las iglesias, sino de realmente hacer de ese amén una realidad. No hay misión real y tampoco hay misioneros convencidos, efectivos, enfocados, sin rendición previa a los pies de la divinidad de Cristo. Si nosotros salimos al mundo, como sale mucha gente hoy, ¿no es cierto?, y predicamos el Evangelio, salimos a evangelizar, salimos con programas de alcance, a veces grandes conciertos que se invierte una cantidad enorme de dinero, de finanzas, pero no se postran en su misión absoluta delante del Señor Jesucristo, eso no significa absolutamente nada. Salimos, pero no adoramos, y eso no funciona así, no debe ser así. En tal caso, lo que estamos haciendo es enfocándonos en no la persona correcta, que es Jesucristo, sino en los discipuladores o en los evangelistas. En última instancia nos estamos enfocando en el hombre mismo o quizás la misión en lugar del faro encendido en este mundo en tinieblas, que es la persona de nuestro bendito Cristo. Y repito e insisto, un Cristo que está resucitado. La adoración siempre precede a la misión. Ahora, la misión sin adoración, hoy día lo podríamos llamar en términos actuales activismo. Es decir, tratamos de fomentar una ideología que le llamamos cristiana, como cualquier otro tipo de actividad de
no sé, activismo ideológico o político o cultural o algún otro tipo de religión que hay en el mundo. Hay muchas religiones que se ofertan a los hombres gratuitamente. Así que entraríamos nosotros exactamente en el mismo esquema, pero eso no es la misión que nos encomendó el Señor Jesucristo. Así que, atenti, hermano querido, piensa bien. Hay mucha gente que hace esto. Podemos predicar, podemos evangelizar. Hoy podemos agarrar las redes sociales y utilizarlas como plataformas. Y no digo que no lo hagas, hagámoslo. Se utilizan las redes sociales, pero no para presentar al Cristo resucitado, sino para presentar nuestras posturas, que recibamos la aprobación de la gente que nos sigue, el aplauso, hoy el famoso me gusta que la gente muchas veces pone ahí, o el tilde que se pone debajo de los postings que hacen la gente en las redes sociales. La segunda cosa que vemos acá es que Cristo es soberano, el gran comisionador, versículo 18. A ver, dice, toda potestad, y ojo con eso, toda, no medianamente, sino toda potestad me es dada. No se trata solamente de una potestad limitada o parcial, sino una potestad absoluta, y no solo eso, sino extendida. No se trata de poder simplemente para poder, hacer cosas, por cierto, está incluido ahí, pero cuando se habla de potestad en este contexto, en este asunto, es que Él tiene el derecho total, el derecho absoluto de mandar y que nosotros le obedezcamos. No se puede adorar correctamente sin obedecer al Señor. A veces la gente adora en los cultos, pero no obedecen. Y entonces la honra que pretendemos darle es falsa, es una hipocresía. Cuando adoramos al Señor, tiene que haber absoluta dependencia en su mandato. Él tiene el poder para darnos órdenes y nosotros somos los que tenemos que someternos a esas órdenes del Señor. Y nota que interesante, porque no hay esfera donde no sea extensiva esta potestad. Porque dice que es en el cielo y es en la tierra. Los seres angélicos, incluso los mismos demonios, deben obedecer la voluntad y los propósitos del Señor. Y luego aquí en la tierra es exactamente lo mismo. Y no solamente se deben someter a su voluntad los que creen en el Señor, sino que todo el mundo, eventualmente nos dice las Escrituras, que se van a doblar todas las rodillas ante la presencia extraordinaria y majestuosa de nuestro bendito Cristo resucitado. Así que eso es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la misión nos da una idea o plan, ¿no es cierto?, que no pertenece a una iglesia, sino que pertenece al mandato que nos da Jesucristo a todos nosotros. Aunque nosotros enfrentemos oposición en la actualidad, en estos días estuve hablando de la tragedia del asesinato de un hermano nuestro en los Estados Unidos, que fue asesinado de una manera pero brutal, terrible, por expresar sus convicciones. Y así alrededor del mundo muchos de los creyentes enfrentan la hostilidad de aquellos que no comparten el mensaje que se predica en el nombre de Jesucristo. Vivimos en medio de la presión cultural hostil y leyes que son restrictivas. Y aunque enfrentamos esas cosas, la autoridad última es la de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, puede invalidar su mandato. La tercera cosa, estoy pensando en el faro, ¿no? La tercera cosa acá es Cristo presente. Ahí en el verso 20 encontramos que Cristo acompaña en la misión. Dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se trata de la misión, de no solamente la iglesia en forma colectiva, sino cada uno de los creyentes que están dentro de la iglesia, a veces salimos y pensamos que Cristo está distante, que Cristo está en la iglesia, o que Cristo está a la diestra del Padre, lo cual teológicamente es correcto, sí, pero no nos damos cuenta que ahora, en lugar de ir solos,
la realidad que nos plantea Jesucristo ahí es que no vamos solos, sino que vamos no solamente en el nombre de Cristo, sino que vamos con Cristo en la tarea que estamos desempeñando. Acá tenemos unas hermosas hermanas, en el alma me refiero, ¿no?, que salen a veces a las calles, ustedes a lo mejor no saben esto, pero ellas agarran y se toman unos días en la semana y se van por ahí. A veces las maltratan, a veces, no sé, las vituperan, pero ahí están, sin embargo, con sus papelitos y salen a presentar a Cristo a los perdidos. Lo lindo es la confianza que tienen que van con Cristo, que no están solas, que el Señor va con ellas. Y ciertamente van hablando del Señor a los que todavía no le conocen. Así que, atención, Cristo no nos envía solos a la tarea misionera, la tarea de hablar con otros o compartir con otros este mensaje que tanto hace falta en el mundo en que estamos nosotros viviendo. Así que, hermano querido, en nuestra vida diaria, cada palabra que sale de tu boca, con cada persona que interaccionas en el trabajo, cuando vas a viajar, dentro del cuadro de tu familia, en cada servicio que tú ofreces o efectúas dentro y fuera de la iglesia, cada persona que discipulas es acompañado con Cristo y el Cristo resucitado. O sea que la misión, entonces, está realmente centrada en la persona de Cristo, no en la capacidad de los enviados, en este caso, contextualmente hablando, de los discípulos, sino en el Cristo que nos consagra a esa misión. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el marco de la consagración, que es el tema, digamos, anual que estamos tratando de desarrollar, si Cristo realmente es digno, porque eso es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Es un Cristo digno de adoración. Si realmente Cristo es digno, ¿me consagro yo en adoración realmente? Esta es una pregunta para que nosotros en el interior podamos pensar. Realmente, si yo digo amén, Cristo es digno, ¿me consagro realmente en adoración? La segunda cosa es, si Cristo es soberano, como nos dice el mismo Señor acá, ¿me consagro yo en absoluta obediencia a ese Dios? ¿O condiciono la obediencia? A veces sí, a veces no. En esto sí, pero en esto no. Y luego, a ver, si Cristo está presente, ¿me consagro a ese Cristo en absoluta confianza? O a veces tengo mis dudas. Noten que algunos, dice, dudaban de los que estaban allí, nos dice en la segunda frase del versículo 17. Hoy no tengo tiempo para elaborar por qué dudaban, pero lo cierto es que algunos tenían preguntas, tenían inquietudes, algunos dudaban. ¿Debe existir ese tipo de gente dentro de la iglesia? Si realmente estamos consagrados al Señor, esa es una pregunta que demanda algún tipo de respuesta. ¿Por qué es importante esto que les estoy diciendo, hermanos? Bueno, porque cualquiera puede dar órdenes, pero solo Cristo da la misión con autoridad. Y nosotros tenemos que responder a ese llamado. Así que podemos apreciar entonces acá, en lo que vamos diciendo, tres cosas importantes. Número uno, según lo que vemos en los versos 16 y quizás verso 19, es que Cristo manda. Cristo, recuerden, estamos hablando de el que no solo la gran comisión, sino el gran comisionador. Y ese comisionador manda, es decir, un énfasis en la autoridad de Cristo. Verso 16 dice que los discípulos fueron al monte que Jesús les había ordenado. No dijeron, bueno, a ver, Juan a Pedro, Pedro a Juan y los demás, che muchachos, ¿por qué no nos vamos para el otro lado? Sí es cierto que el monte ese es interesante, pero ¿no sería más fácil ir a otro lugar donde no tengamos que escalar la montaña? ¿No podríamos buscar otro lugar más accesible? No, Señor. Ellos lo que hicieron fue someterse a donde Jesús les dijo que vayan. Obediencia. A ver, en el verso 19 dice que les da la orden, hacer discípulos a todas las naciones. Esa frase, hacer discípulos, es una sola palabra que está en imperativo. Es una orden, una demanda del Señor. Está diciendo, ustedes van a ir, y van a ir con una tarea concreta, ¿no es cierto? Y es hacer
discípulos. Eso es una orden. O sea, tenemos entonces a un Cristo que manda, un enfoque en su autoridad. Segundo, Cristo respalda. Acá nos enfocamos en la potestad del Señor Jesucristo cuando dice en el verso 19, toda potestad me es dada. El poder de nuestro Señor Jesucristo va con nosotros. Es el respaldo, nos está dando la confianza. Quédense tranquilos porque yo tengo el control de todas las cosas. Y número 3, Cristo envía. Es decir, el enfoque en la misión. El Señor dice, vayan, lárguense. Hoy nosotros tenemos, no sé, la iglesia perdió el enfoque en esto y en lugar de la iglesia y los discípulos o los creyentes ir al mundo a evangelizar, lo que hacemos es decirle al mundo que venga a ser evangelizado. O sea que la misión no es hacia afuera como comisionó el gran comisionador. Pero hoy esperamos que hemos dado vuelta a la ecuación y lo que hacemos es que la gente venga y acá adentro entonces vamos a ver cómo los evangelizamos. Pero eso no es el programa. Yo soy un poco reacio al fenómeno de la mega iglesia, donde las congregaciones tienen 2.000, 3.000 personas. Esto es algo muy personal. Porque, a ver, la comisión de Jesús es que el evangelio tenía que partir de Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero la tendencia hoy sociocultural en nuestras sociedades es que la gente venga de lo último de la tierra a un edificio. Pero eso no es la gran comisión. Yo diría que ese es el gran espectáculo. Pero la misión nuestra es estar, sí, en el culto para alabar a Dios, para honrarlo. Ese es el ámbito de la adoración. Pero luego tenemos que levantarnos de esa postura de adoración y salir para poder llevar el evangelio a los perdidos. Nunca quedar sentados ahí en adoración y esperando que la gente venga por arte de magia a ver y preguntar qué es lo que están haciendo ustedes. Hoy la iglesia se ha sentado y se ha quedado en el ámbito de la adoración, muchas veces de un Cristo abandonado. Hablamos de Cristo, sí, pero Cristo no es parte de la adoración. La adoración se convierte simplemente en un ritual musical o las oraciones, pero no centrado en la persona y la soberanía de Cristo. Hemos perdido completamente el enfoque, perdimos de vista al Cristo que comisiona. Ahora, ¿cómo respondemos ahora los que somos comisionados? Pasamos de una mirada al gran comisionador, pero ahora vamos a mirar entonces sí a los que somos comisionados por el Señor. ¿Cómo actúan estas personas? Bueno, actúan en sumisión total, absoluta. Es decir, a ver, tenemos, hemos hablado de la potestad absoluta de Cristo y ahora podemos hablar de la obediencia absoluta, si se quiere, del cristiano. ¿Y qué vemos de estos discípulos? Que son, en un sentido, un ejemplo para nosotros. Y es que, número uno, fueron a donde Jesús manda. Repito, fueron a donde el Señor los envió. Consagración de la voluntad. Otra vez, verso 16 dice, fueron al monte donde Jesús había ordenado. Y luego en el verso 19, fueron a hacer la tarea que Jesús había encomendado. No se trata de sentarse y decir, bueno, Jesús nos dio esta comisión, pero ¿qué tal si hacemos otra cosa? Tal vez si cambiamos el panorama. Incluso si cambiamos el sentido del Evangelio. No, Señor. Lo que notamos es que lo que nos toca a nosotros, según el ejemplo de estos hombres, es de ir a donde Jesús nos manda. Yo no puedo sentarme y decirle, no, bueno, Jesús, tú me quieres allá, pero yo quisiera ir para el otro lado. Me interesa ir para el otro lugar porque me parece que voy a tener mayor éxito. Felipe estaba en Samaria predicando y le estaba yendo muy bien. El impacto de la predicación y la obra del Espíritu de Dios en el corazón de esa gente que eran repudiados y marginados por la sociedad de los judíos en aquel entonces, y los romanos también. Hay mucho que hablar de eso. Pero bueno, nadie quería poner un judío, poner un pie en Samaria, ni locos. Jesús lo hizo. Y luego los seguidores de Cristo fueron a predicar a Samaria. Y Felipe cayó en ese lugar.
En un momento dado, con el impacto que estaba teniendo, el Espíritu secuestra a Felipe y se lo lleva al medio de la nada para ir a predicar. ¿A quién? ¿A las piedras? ¿A los escorpiones? Dígame usted. Nos cuenta Lucas que de repente pasa una comisión de gente con un eunuco, un señor que trabaja como un hombre de Estado, y venía leyendo un pasaje de la Biblia, y si ustedes después se toman el tiempo de leer, es muy interesante la interacción. Termina Felipe hablando con este hombre y lo lleva a los pies de Cristo Jesús. Nosotros hoy diríamos, a ver, si yo estoy en Samaria predicando y la gente se está convirtiendo en masa, quemaban los libros de magia, y una cosa tremenda lo que estaba sucediendo, y que de repente me manden a donde pasa un individuo para escuchar el Evangelio, que a lo mejor venía con un séquito de personas, pero le habló a ese eunuco. No se dice nada del resto. Probablemente el eunuco le habló después a los otros, yo no sé. Pero a lo menos Lucas nos enfoca la interacción entre Juan y ese señor. Y si hacemos la matemática diríamos, pero no, acá hay una falla de estrategia, porque se abandonaron los muchos para agarrar a uno. Bueno, el asunto no es donde yo quiero, sino donde Dios quiere, donde Dios me manda. Así que la gran comisión no depende de donde yo quiero ir, sino a donde el Señor nos manda que vayamos. El Señor a veces nos manda a evangelizar en casa, nos manda a evangelizar donde estoy trabajando, nos manda a evangelizar en el vecindario donde estamos encajados o donde estamos viviendo. Que abramos nuestra boca y seamos testigos del Señor Jesucristo. En algunos casos puede decir, bueno, tómate el avión y vete a otro lado, o un barco, y tener misión transatlántica. Pero tenemos que ir a donde Jesús te manda a hacer el trabajo, no donde a ti se te antoja. Y lo mismo sucede con la iglesia. Si hemos de hablar la iglesia debe trabajar donde Jesús manda que trabaje, no donde se le da la gana y como quiere. Así que, número 1, fueron a donde Jesús manda. Segundo, fueron a lo que Jesús manda. Cuidado con eso, consagración de propósito. Ahí en el verso 19 los mandó a hacer discípulos y a enseñar, nos dice, lo que Cristo mandó, no lo que nos parece a nosotros que debemos enseñar. La iglesia contemporánea hoy torció completamente su sentido de misión. Hoy escuchamos el Evangelio de la Prosperidad, que la misión nuestra es de hacer plata, que la misión nuestra es, no sé, alcanzar populismo, de ser, no sé, elogiado por las multitudes. Hoy tenemos, en los últimos días estaba mirando cómo están cayendo algunos de los famosos cantantes cristianos, que se han hecho pero muy populares. Mucha gente en un par de décadas atrás se compraban los CDs y las cintas para poder escuchar a estos hombres, y muchas de las canciones que ellos escribieron se fomentaban en las iglesias, se hacían grandes conciertos que cobraban 1 kilo de plata para poder entrar y escucharlos, y se fueron llenando los bolsillos de dinero. Y hoy muchas de esas personas están renunciando a Cristo, algunos de ellos están cantando en el mundo. En otras palabras, no fueron a lo que Jesús manda, fueron a lo que a ellos se les antojó. Y estamos viendo el impacto negativo que está teniendo la obra de misión en la sociedad en la que estamos viviendo. Consagración de propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi función como iglesia y como creyentes en la sociedad donde estamos insertados? Así que el Señor no nos manda a hacer de la iglesia un circo o un espectáculo donde se divierte a la gente, donde la gente viene para que lo pongan contento. No, Señor, es para edificar y escuchar la bendita palabra de Dios, que es lo que transforma las vidas. No es para hacer dinero, no es para hacer propaganda, no es para hacerse popular o buscar la fama. Es para exaltar al gran comisionador, el Cristo resucitado en un mundo en tinieblas. Número 3, fueron con la fe que Jesús demanda. Consagración de la confianza, versículo 20, dice, yo estaré con vosotros todos los días. Eso demanda confianza, eso demanda fe. Si Jesús me está diciendo, yo estoy contigo, no dice voy a estar o estuve, no, dice estoy con vosotros
todos los días. Y todos los días hasta que se termine todo el programa. Eso quiere decir el fin del mundo, cuando el capítulo de esta historia se cierre. La promesa del Señor. Tenemos que entonces volcar nuestra confianza en la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Hermano querido, ponte a pensar qué relevancia tiene esto para todos nosotros. Desde nuestra vida personal, nuestra vida en el hogar, que estuvimos analizando el mes pasado, y ahora lo que tiene que ver con nuestra inserción en la sociedad. Cristo está contigo, y no solamente está con nosotros, pero está en nosotros. Y eso determina entonces lo que hacemos. Esta mañana la escuela dominical honestamente fue para levantarse y dar un aplauso. A Dios, por supuesto, a través de su siervo. Lástima que no vienen, pero la lección de hoy, yo creo que el Espíritu de Dios nos está hablando. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿eh? Así que tenemos que tener confianza que Cristo está observando, escuchando, tomando nota y nadie se escapa. Adán es un caso interesante, ¿no? Porque hizo lío, pero entonces, interesante, pensando que podía hacerle la gambeta a Dios, se tiró de cabeza atrás de un arbusto con su esposa. Y sin embargo Dios dijo, ¿dónde estás, querido? Vení para acá. Y los agarró a los dos. Deja de buscar arbustos. Deja de buscar una pared donde te escondas o un cuarto oscuro, porque nadie se esconde de la presencia de Dios. Y la razón es porque Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días, en cada circunstancia y hasta el fin del siglo. Y es interesante que el verbo está en presente continuo. Eso indica que nos habla de una presencia continua que demanda nuestra fe absoluta en la presencia del Señor, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo nos comportamos dentro y fuera de la iglesia, en casa y fuera de ella, en todo lugar donde estemos. Somos cartas abiertas en el nombre de Cristo Jesús al mundo. En resumidas cuentas, ¿qué tenemos acá? Bueno, hablamos del gran comisionador. Por un lado, el Cristo es adorado. Segundo, Cristo es soberano. Y número 3, Cristo está presente. Y en cuanto a nosotros, los que somos comisionados por el Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a donde Jesús nos manda. Número 2, debemos hacer lo que Jesús manda. Y número 3, tenemos que tener la fe que Jesucristo demanda. ¿Está actuando la iglesia de Cristo hoy así? Cada uno de nosotros estamos mirando la perspectiva, por supuesto, de Mateo, pero sin perder de vista la centralidad de Cristo, el gran comisionador, que en definitiva es el faro de donde emana la luz en este mundo y que nos da dirección y orientación de cómo debemos manejarnos. No solamente los perdidos afuera, sino mucho más ahora nosotros que lo conocemos personalmente y tenemos una relación entablada por el Espíritu de Dios muy personal con Él. El faro de la autoridad soberana nos recuerda que la misión en este mundo y en esta época en que estamos viviendo no es un proyecto humano. Estamos hablando de un mandato divino. Dios nos está dando la orden de marcha. En el mar oscuro del mundo, donde cada cultura levanta sus propias luces y falsas propuestas, sus propias banderas de poder, en medio de todo eso, la iglesia y todos los marinos de la fe navegan guiadas por no su ingenio personal para sortear las tempestades del mundo, sino por la luz firme que emana de la persona de nuestro bendito Cristo resucitado, cuya luz es la luz de este mundo, el mundo que está sumido en tinieblas. Ya entendimos la semana pasada la importancia del primer faro que encendimos, que es el amor supremo, que nos muestra el corazón de la misión. Hoy nos enfocamos en el segundo faro, que es la autoridad soberana, que nos marca a cada uno de nosotros la dirección y nos ayuda a navegar seguros en la dirección correcta, bajo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de todos los reyes. ¿Y qué significa entonces esto para nosotros? A ver, que nuestra consagración no es opcional, no es algo parcial,
sino que debe ser absoluta. Le adoramos porque Él es digno. Le obedecemos porque Él es soberano. Y luego confiamos porque Él está siempre presente con cada uno de nosotros. Así que este faro que encendemos hoy de la autoridad soberana nos libra de vivir y navegar por la vida a la deriva y nos centra en el único que tiene derecho de enviarnos, que es la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo vivo o resucitado. Por eso, antes de pensar en nuestra capacidad para poder hablar con la gente del Evangelio, miramos su autoridad preciosa y bendita, que es la de nuestro Cristo, antes de ver la magnitud de las olas en este mundo que siempre son amenazantes. Así que cuando pasemos al próximo faro, va a ser el que vamos a contemplar la semana, el de la identidad redentora, vamos a ver entonces que esa autoridad que nos envía también nos transforma en lo que somos, un pueblo reconciliado, embajadores de Cristo que vive y anuncia la redención, la reconciliación. Yo me pregunto a veces, ¿cómo podemos hablar de reconciliación con Dios si no nos reconciliamos los unos con los otros? El faro de la autoridad soberana de Cristo, hermano querido, nos recuerda que la misión no depende entonces de nuestras fuerzas o la pericia de una congregación local, sino de la voz, la potestad y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el gran comisionador. Lo que nos toca a nosotros ahora es contemplarlo, adorarlo y luego obedecerle y salir a cumplir la tarea que a lo mejor por poco tiempo nos queda en este mundo para hablar de ese bendito Señor y Salvador. Padre, gracias por habernos permitido encender este otro faro, porque no solamente nos mete en el corazón de la misión, lo que vimos la vez pasada, pero ahora nos enfoca en aquel que es el gran comisionador, y que entonces somos enviados no por una iglesia o por nosotros mismos, porque se nos antoja, sino porque tú nos has dado el privilegio de poder salir para enseñar a la gente lo que tú nos has mandado que enseñemos, no lo que nos parece. Ayúdanos a ser obedientes, primero a caer postrados a tus pies y luego salir, Señor, con absoluta fe y confianza, porque tú tienes la potestad y tú nos envías para poder ser como iglesia y como hijos testigos tuyos en un mar tormentoso y oscuro que necesita que la luz les dé la dirección para llegar a buenos puertos, que es a los pies de la cruz, para perdón, salvación y vida eterna. Oramos con acción de gracias, sometiéndonos a tu voluntad en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén.